Toca viajar de nuevo. Atrás dejamos Mundo Disco, que tan buen sabor de boca nos ha dejado, para adentrarnos pues en el México de 1950, en concreto en el estado de Hidalgo, ¿no? Hacia el centro del país, muy cerca de Ciudad de México. Pero no vamos a pasear por sus vastas ciudades, sino que nos vamos a recluir en una pequeña población minera situada sobre las montañas del estado de Hidalgo, en una mansión inglesa que esconde más secretos de los que aparenta. Bienvenidos a esta guía de lectura del Club Virtual de Lectura Sui Generis de Gótico, de Silvia Moreno García. Esta escritora, pues de origen mexicano, pero asentada en Canadá desde hace años, se mueve como pez en el agua, pues entre la ficción histórica, lo fantástico y el terror más sutil. Con esta novela, con Gótico, que además hace poco que ha aparecido en su versión española, porque hay que tener en cuenta que Silvia escribe originalmente en inglés, su autora pues, ha cosechado una serie de galardones, de diferentes premios, como el británico August Derleth Award, a la mejor novela de horror, o el Locus en la misma categoría. Y, o sea, lo que quiero decir es que son premios de peso, ¿no? Y de esta forma se ha sentado como una de las voces más frescas del momento en cuanto a misterio, suspense y una curiosa forma de reinventar el género que descubriremos más adelante. Con Gótico, Mexican Gothic es el título, digamos, original en inglés, que nos va a recordar muchísimo a Rebecca de 1940 de Hitchcock, basada a su vez en la novela de Daphne du Maurier, y además también nos va a recordar a grandes narraciones decimonónicas. Bueno, pues con Gótico, como os decía, vamos a ser partícipes de una historia familiar llena de misterio, de horror y muerte. O quizá no tanto. Bueno, en una mansión inglesa en lo alto de las montañas mexicanas de mediados del siglo XX. Quiero que entre todos desentrañemos los diferentes secretos de Hyde Place, de esta fabulosa mansión. La ficción gótica es, bueno, una de las cosas que os comentaba, ¿no? De las características de esta novela, más allá de su título de gótico, es su clara conexión pues, con esta ficción gótica del siglo XIX, que no deja de ser pues, un antecedente literario del horror, ¿no? Del terror que se desarrollaron durante todo el siglo XX y que han ido configurando pues, las diferentes corrientes, tanto culturales como literarias, que nos han llegado hasta nuestros días. De esta forma, la novela gótica se ha convertido casi por derecho propio en una etiqueta genérica, en un género más, bueno, pues con el que entendemos un formato, una fórmula de narración, bueno, pues que nos permite y que nos remite directamente a una serie de obras y autores en un periodo muy concreto del tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1760 hasta 1890 aproximadamente, ¿no? Y desde las obras fundacionales desde el siglo XVIII, como El Castillo de Otranto de Walpole, pues la ficción gótica, en relación directa con el romanticismo del siglo XIX, pues ha terminado nutriéndose de autores tan importantes, pues, por ejemplo, como Mary Shelley, Maturin, Sheridan Le Fanu, las hermanas Bronte o Maupassant, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Y compartían todos ellos una serie de características, sus obras, bueno, pues que Silvia Moreno García ha sabido reformular a nuestros días y en el tiempo de la novela, ¿no? De 1950, ¿no? Una dama en apuros, un héroe que acude en su salvación y que debe sortear una serie de obstáculos, una heroína en nuestro caso, un lugar aislado completamente sobre el cual se cierne una determinada maldición, o incluso la forma de triangular los personajes, ¿no? A menudo de forma amorosa, como lo vamos a ver aquí. Todo ello, además, bueno, pues sin olvidar una creación de una cosmogonía de la familia protagonista, ¿no? Que es lo que nuestra autora, pues yo creo que ha sabido recuperar, trasladando un género, el gótico, a nuestro tiempo, de forma, en mi opinión, bastante acertada. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en Gótico? Bueno, pues la novela nos presenta a Noemí Taboada, que va a ser nuestra protagonista y nuestra heroína,
y que es enviada por su padre a la mansión donde vive su prima Catalina, ¿no? Pues con la familia de su marido, que Virgil Doyle es su marido de origen inglés. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que han recibido una serie de cartas de Catalina, que o bien está en serios apuros o está trastornada mentalmente. Y allí en Hyde Place, bueno, pues la mansión de esta familia inglesa, la familia inglesa de los Doyle, que se asentó décadas atrás, pues como administradores de las minas de plata de la zona, pues Noemí pues, conocerá a sus diferentes habitantes, a Florence, a Virgil, a Francis, a Howard, y terminará siendo arrastrada y acosada por sus secretos. Porque no hay que olvidar una cosa, y es que quizá las cartas de Catalina no estaban mal encaminadas. ¿Qué es lo que nos va a sorprender de Gótico? Bueno, pues quizá una de las grandes cuestiones que nos va a llamar la atención de esta novela es el tempo, el ritmo, ya que en ese sentido sigue una narrativa muy propia de la ficción gótica. No se trata de una acción rápida, ¿no? Sino que todo se cuece desde el punto de vista literario, pues a fuego lento. Podríamos hablar incluso, bueno, pues de que un alto porcentaje de la novela es lenta. Y no es que no suceda nada, sí sucede, lo que pasa es que se trata más de una ambientación y sobre todo un sentido de la tensión, el provocarla y mantenerla, que hacen de esta novela algo especialmente interesante. Yo creo que la autora ahí en ese sentido lo clava bastante. ¿En qué nos debemos fijar mientras leemos Gótico? Bueno, pues justamente yo creo que en la forma en la que se desarrolla la atmósfera de la narración es donde debemos fijarnos, ¿no? Pues durante la lectura, en esta novela más que en cualquier otra, ¿no? Porque sí, seguimos a Noemí, somos sus acompañantes y de hecho la vamos conociendo poco a poco, la vamos a ir siguiendo, ¿no? Por esos pasillos de esta casa, pero también vamos a sufrir el frío de la niebla que se levanta en el cementerio inglés, o vamos a oler ese moho que parece cubrir e invadir centímetro a centímetro las paredes de este edificio, y creo que será una de las claves que bien nos puede recordar pues, a un tipo de ficción weird, de algunos tipos de relatos de Lovecraft, o más cercano en el tiempo a la literatura de Jeff Van der Meer, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la clave es como, igual que la narración gótica original, es esa atmósfera de cómo se transmite, ¿no? Y cómo lo sabe transmitir. Por último, solo me queda, bueno, pues contaros un poco una curiosidad quizá de la novela, y es que quizá nos puede parecer poco verosímil, ¿no? Al principio, al establecer una familia inglesa en una mansión inglesa en el México de 1950, ¿no? Pero bueno, a veces la realidad supera la ficción y es que el pueblo en el que transcurre toda la narración, el triunfo, bueno, pues está basado directamente en Real del Monte, ¿no? Que también se le conoce como Mineral del Monte, a esta localización, esta localidad minera que está situada en las montañas del estado de Hidalgo y que además, bueno, pues tiene una gran influencia inglesa desde finales del siglo XIX, ¿no? Y de hecho, hasta posee un cementerio inglés cuyas lápidas todas miran hacia Inglaterra, ¿no? Pero bueno, la explotación minera de la zona es un hecho histórico que además está muy bien documentado y la autora lo ha documentado muy bien y bueno, de alguna forma, pues en gótico le da un punto de vista distinto, ¿no? Además, los personajes, por ejemplo, los nombres de los personajes no son al azar. Doyle, Howard Doyle, el patriarca de la familia, su nombre de pila es por Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. La familia Doyle se llama así por Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, o incluso Noemí se apellida Taboada por Carlos Enrique Taboada, el director mexicano de cine conocido como el Duque del Horror, por esas producciones cinematográficas, hasta El viento tiene miedo, el 68, o El libro de piedra del 69, que, bueno, que mostraron una evolución del terror gótico cinematográfico unido al expresionismo alemán de principios de siglo, que la verdad es que sus películas son una auténtica delicia, ¿no? En este sentido. Hay otros secretos también en los nombres que quiero que vayáis descubriendo vosotros mismos a lo largo de la lectura. Y solo me queda daros la bienvenida tanto a Gótico
como a esta mansión, a Hyde Place, a esta mansión inglesa en las montañas del estado de Hidalgo. Bienvenidos a esta novela, espero que la disfrutéis, que me contéis todo lo que se os pasa por la cabeza en los diferentes hilos del foro y que nos sigamos leyendo. Muchísimas gracias y felices lecturas.